englobados en esta serie. Pero por lo menos esta primera parte tendrá una duración más o menos de unas 4 a 5 semanas. Y vamos a enfocarnos en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Específicamente el 28 será nuestro punto principal. Esta serie se llama Los Llamados. Y cuando ustedes ven allí en ese cuadro, en la pantalla, ustedes pueden visualizar más o menos, tal vez con la luz que tenemos tan fuerte arriba en el techo, no se perciben muy bien los colores, pero eso es un desierto. Eso es el cañón de Colorado, creo, por allí. Eso es desértico. Eso es agreste, o sea, hay mucho barranco, hay muchos precipicios. La idea de tomar eso es porque así estaban nuestras vidas cuando Dios nos llamó. Así estaban nuestras vidas, en un lugar así, cuando Dios nos llamó. Y tal vez a lo mejor pensemos, no era tanto, sí. Cuando terminemos esta serie, usted se va a dar cuenta de dónde salió. ¿Dónde estaba usted? Pero lo más importante de esta serie es a dónde Dios lo quiere elevar. ¿Cuáles son las promesas del Dios Altísimo a dónde el Señor quiere llevarlos? Y este primer mensaje, y ya podemos pasar a la vista, se llama Según el poder de su propósito. Hermanos, hemos sido llamados en primer lugar, y hoy lo vamos a ver, según el poder del propósito de Dios. Usted no hizo eso porque quiso. Usted no le hizo caso a Jesús cuando le entregaron el mensaje del Evangelio, cuando una persona llegó a usted y le llevó el mensaje del Evangelio. Usted no le hizo caso al mensaje o a la persona. No fue usted. Usted se encontraba en una circunstancia, en una situación, el Espíritu Santo aprovechó todo eso y tocó su vida. Pero si el Espíritu Santo no hubiese tocado su vida, no estaría aquí usted hoy. Se lo puedo asegurar. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 8 es un capítulo de mucha pasión en el Nuevo Testamento, y especialmente lo vamos a ver más adelante en los versículos 35 al 36. Esos versículos contienen algo así como: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Y aquí cambia un poquito el panorama. Después de haber sido llamados, predestinados, apartados por Dios, nos está diciendo que somos como ovejas para el matadero. Y esto no es que éramos como ovejas para el matadero, es que seguimos siendo como ovejas para el matadero. El Señor Jesucristo aquí nos está ofreciendo tribulación, nos está ofreciendo angustia, nos está ofreciendo persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Son promesas que nos está dando el Señor. Ustedes creen que las promesas son todas bonitas, como la promesa del novio con la novia. Voy a comprar para ti una casa bella, llena de rosas y gardenias al entrar, donde se tomen con las manos las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Qué bonito, ¿verdad? Eso es muy bonito. Y yo sé que la Biblia está llena de preciosas promesas, pero también hay promesas que no son tan preciosas, pero son promesas también. Solamente
que el Señor aquí nos está diciendo previamente, antes de que llegáramos a ese versículo, que todas las cosas a los que amamos al Señor nos ayudan a bien. Ahí ven la balanza, la espada, la persecución, el hambre, las enfermedades, los problemas económicos, la infidelidad, los fracasos, las angustias. Todas esas cosas cuando suceden nos ayudan a bien. Yo tuve una crisis muy profunda a los años de haber conocido a Jesús, y esa crisis me llevó a un punto en el que descuidé hasta mi cuerpo. Estaba sumido en una decepción tan grande y en un dolor tan grande que yo no sabía qué hacer. Yo conocí en una ciudad que se llama Yaritagua, en Venezuela. Es un pueblo donde se adoran dioses paganos, muchos dioses paganos. Es un pueblo de mucha idolatría. Y allí el evangelio es muy fuerte el evangelio en ese lugar. El 40% de los habitantes de esa ciudad son cristianos, pero el diablo sigue trabajando duro en esa ciudad. Y allí hay un árabe convertido al cristianismo que era mi cliente. Yo vendía calzado en aquella época a los negocios al mayor, y yo viajaba por muchas partes del país de Venezuela. Y él me tenía mucha estima porque él me conoció antes de yo ser cristiano, me compartía el evangelio. Cuando supo que yo había aceptado a Jesús, él se alegró mucho de aquello y se gozaba cuando me veía. Compartíamos de la Biblia, él me hablaba de sus experiencias y me enseñaba, porque era un hombre con autoridad en la palabra. Cuando él me vio nuevamente en una circunstancia tan angustiosa y ya dentro de los caminos del Señor, él me dijo: Eduardo, no te preocupes, tranquilo, estas cosas van a pasar y Dios te va a pulir en ellas, porque Dios, aún de nuestros pecados, produce bendiciones. Y fue verdad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Y continúa el apóstol Pablo en el versículo 37, dibujando un camino de redención por la sangre de Cristo, y prorrumpe de la siguiente manera. En el versículo 37 del capítulo 8 de Romanos dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora quiero tomar estas palabras y trasladarlas a la mente de un teólogo actual llamado John Piper. Y él agrega esto, John Piper agrega esto: no somos los vencedores, sino que somos más que vencedores. No hemos vencido, sino que vamos mucho más allá del triunfo. ¿Y por qué? Por la tribulación, por la angustia, por la persecución, por el hambre, por la desnudez, por el peligro, por la espada. No te sientas derrotado o derrotada por esas cosas. No hay que sentirse derrotados. Si tú eres un siervo del Señor, estas cosas van a estar a tu servicio inclusive. Aquel que infilaba tu espada contra ti, después estará sirviéndote a ti. Y esa es la ley de Dios. No importa quién te persiga, el que te persigue será perseguido. Y por Cristo. Y será aún peor para él. Aferrándonos un poco más al idioma original en que se escribió esto, el griego y también el arameo, voy a citar de una Biblia llamada la Biblia de Jerusalén, en la versión 1976, lo siguiente. Esta es una Biblia muy importante porque ella traduce directamente del griego y del hebreo al español y al inglés y a otros idiomas. Dice:
Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Su designio es su intención, su propósito, su deseo. Y en la versión Peshitta, que es una versión actual y que viene y que fue encontrado estos escritos en arameo, escritos de toda la Biblia traducidos directamente del hebreo y del griego al arameo en el año en el año 1006. Y dice: y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayudará en todo para bien, a los que designó anticipadamente para que fueran llamados. Interesante. ¿Me está comprendiendo la iglesia? Qué bien. Amada iglesia, Dios está a cargo de tu vida. Dios está a cargo de mi vida. Dios está a cargo de la iglesia y del mundo. De una forma pero tan soberana, que todo lo que pasa a sus hijos está bajo su control para nuestro bien. Por lo tanto, tribulación, enfermedad, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todas estas cosas, estas y más, obran para bien en aquellos que aman a Dios. ¿Amas tú a Dios? Es la pregunta. ¿Cómo procede tu amor hacia Dios? ¿Verdaderamente te puedes encontrar en ese grupo de los llamados de Dios? Y vuelvo a citar a John Piper, es uno de mis teólogos preferidos, con respecto a esto, y cito nuevamente: la escabrosa esperanza del creyente no es que escaparemos de las angustias, o de la muerte, o del hambre, o de la mortandad, sino que el Dios Todopoderoso hará que cada una de nuestras agonías sea un instrumento de su misericordia para nuestro bien. Vosotros pensasteis hacerme mal, le dijo José a sus hermanos allá en Génesis, que le habían vendido como esclavo. Y cuando ellos encontraron a José allá en Egipto, y él reunió a sus hermanos y se identificó con ellos, les dijo: pero Dios lo tornó en bien. No importa cuando ellos lo echaron en una cisterna y tomaron sus vestiduras y las mancharon con sangre de un animal y se la llevaron a su padre para que creyera que había sido devorado por los animales. No importa que cuando pasaron los mercaderes se lo llevaron y lo vendieron como esclavo a Potifar allá en Egipto. Después fue el gobernador, el primer ministro de la nación más grande y poderosa del mundo en aquel tiempo. Y él recibió a sus hermanos cuando ellos ni siquiera se dieron cuenta de quién se trataba. Su rostro estaba muy cambiado, su personalidad. Y después él les dijo: ustedes pensaron que me estaban haciendo mal. Miren dónde me llevaron, miren dónde me pusieron. Eso no lo hace uno, eso lo hace Dios. Iglesia, repito las preguntas y las llevo a que ustedes las lean en el monitor. Vamos a ver. Puedes pasar eso, por favor. Pon la siguiente, que es la pregunta: ¿quiénes son los beneficiarios de esta promesa? Miren, lo que había salido antes de esta pregunta era que no existe en toda la Biblia una promesa más profunda. En Romanos 8:28 es una promesa demoledora, alcanza a todos los hijos de Dios incomparablemente. Este sabio y poderoso Dios promete beneficiarnos en cualquier circunstancia en que nos encontremos, en todas las cosas, en todas las cosas. Yo voy a compartir ahora algo interesante y quiero que me presten atención. No está
en sus bosquejos. Quiero compartir con ustedes verdades que están contenidas en la porción de la palabra de Dios, pero antes quiero llevarlos por la geografía del mundo. Y aquí voy a tocar algunos de los países de los que están presentes. Así que cuando yo toque su país, simplemente piense si conoce ese lugar. ¿Ok? Me tomé tiempo para poder hacer esto, pero es que es interesante que usted se identifique con el lugar que le voy a decir de su país, para que entonces ustedes puedan entender un poco mejor lo que viene delante. El Cerro de la Silla es una montaña que forma parte del sistema de estribaciones de la Sierra Madre Oriental en México. Este se encuentra en el municipio Guadalupe de Nuevo León, allá en Monterrey. ¿Lo han visto los mexicanos que están aquí? ¿Lo conocen? Yo lo conozco, estuve en Monterrey y tengo fotografías del precioso Cerro de la Silla. El Pico Bolívar es el pico más alto de Venezuela. Alcanza 4.978.4 metros sin nieve. Forma parte de la Sierra Nevada de la Cordillera de los Andes en el estado Mérida de nuestro país, Venezuela. El Peñón de Gibraltar. Aquí no hay ningún español, pero les voy a decir en qué consiste. En inglés se llama The Rock of Gibraltar y a veces es llamado la columna de Hércules. Es un promontorio monolítico de piedra caliza que está ubicado en Gibraltar, en el extremo suroeste de Europa, en la península ibérica, en España. Su cumbre posee 426 metros de altitud, pero es macizo. Es una piedra maciza. Y allí está el estrecho que entra al mar Mediterráneo desde el océano Atlántico. No voy a detallar muchos más, pero sí voy a decir los nombres de algunos, como el Aconcagua en los Andes de Argentina, ¿verdad? 6.962 metros de altura. Como Ojos del Salado Nevado entre Argentina y Chile en la cordillera de los Andes, 6.893 metros. Como el Pontapora de 700 metros y el Mangrullo de 540 metros en el Paraguay. Como el Huascarán Nevado en Perú, en los Andes peruanos. El Yerupajá, ese cerro de Yerupajá también en Perú, de 6.617 metros. Y por último, el Nevado del Huila, 5.750 metros de altitud en Tolima. El Nevado de Tolima también se le llama. Y la cordillera está en la cordillera oriental, entre el Valle del Magdalena y los llanos colombianos. Está exactamente en la Sierra Nevada del Cocuy, que tiene unos 5.000 metros de altitud. Y la lista era muy larga. Yo entré en internet, no vayan a pensar que yo me las sé todas. Yo googleé todo eso, lo busqué y puse montañas más altas de América Latina. Y había muchas. Me perdonan los hondureños que no puse de Honduras, o los salvadoreños. No hay muchas en El Salvador, pero es importante que por lo menos se fijen en estas. Escúchenme, yo hago estas ilustraciones de los lugares geográficos porque son formaciones sólidas. Son formaciones sólidas, fuertes. Si usted vive dentro de una promesa masiva, su vida será tan sólida como el Peñón de Gibraltar. Esta promesa que Dios nos está haciendo es una promesa masiva, porque te abraza, porque te da en todo tu entorno, porque está llenando cada área de tu vida. No se escapa absolutamente nada de tu vida a lo cual Dios está prometiendo en Romanos 8:28. Es como una promesa que te cierra en murallas y te protege allí. Estás amurallado, estás amurallada. Fuera de Romanos 8:28, hermanos, todo es confusión, todo es ansiedad, miedo e incertidumbre. Son casas de paja, son drogas que alivian,
metas inestables para los planes de retiro y débiles fortificaciones con misiles antibalísticos y 1.000.000 de otros sustitutos para Romanos 8:28. Pero ninguna promesa en todo el mundo aventaja la altitud, la amplitud, el peso y la profundidad de Romanos 8:28. Todas las cosas te ayudan a bien. Mi objetivo en estas 5 semanas es llevarle por la senda del cimiento de esta promesa. Mi oración es que su seguridad en esta promesa se desarrolle aún más y que usted la haga suya por vez primera. Y le puedo garantizar que la firmeza, la quietud, la libertad y el deleite de su corazón serán la prueba viviente para el mundo de que nuestro Dios reina. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Anhelemos que nuestra fe sea fuerte. Pongamos entonces una ferviente atención a la palabra de Dios. Como entiendo esto, es que en el versículo 28 hay dos cosas. Hay dos cosas que son muy importantes y que debemos tomar en cuenta. Dos cosas. La promesa, todas las cosas obran juntas para nuestro bien. Los dos beneficiarios de la promesa descritos como los que aman a Dios y los que son llamados conforme al propósito de Dios. Esas dos cosas. La promesa y los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta promesa? Ahora pregunto yo. Y ahí fue donde habíamos quedado. Debemos estar seguros de que todo el dolor de esta vida será realmente la buena terapia que el sabio y soberano Dios hará para que todo coopere bien. Si no hay dolor, si no hay pena, si no hay persecución, si no hay ninguna de estas cosas que hemos dicho, la promesa no va a cumplirse. Así que sabemos muy bien que cuando predicamos el evangelio no podemos decirle a la gente el evangelio es color de rosa. Cuando tú vengas al evangelio todo va a ser felicidad, todo se te va a presentar en bandeja de plata. No, es todo lo contrario. Cuando tú vengas al evangelio vas a tener más problemas, vas a tener más dificultades, vas a tener más impedimentos. Solo que hay un secreto que se los voy a decir hoy para que tales cosas no toquen tu vida constantemente. Pero es así. Es así. Si el que nos dio el evangelio sufrió todo lo que sufrió, ¿cuánto más nosotros no tendríamos que sufrirlo? Si los que predicaron la palabra como Pablo, como Pedro, como todos aquellos apóstoles o líderes de la obra que estuvieron en el Nuevo Testamento y después en la historia cristiana, entonces, hermanos, ¿qué será para nosotros? Es que vivimos en los Estados Unidos. Aquí nadie nos toca. Es que parece que el diablo no entrara aquí. Yo creo que aquí está siendo una buena vivienda, ¿verdad? Que en este lugar de tanto poder, de tanto poderío, que se autodenomina el mundo cristiano de América, es donde el diablo tiene un trono muy, pero muy importante para él. Debemos estar seguros que esto será una terapia para nosotros, que Dios va a hacer que todo coopere para nuestro bien, y debemos estar seguros que es eso, porque esa es una afirmación. Ahora bien, Pablo nos da una respuesta desde dos ángulos. Él define a los beneficiarios de esta promesa por lo que hacen hacia Dios y segundo, por lo que Dios hizo hacia ellos. Repito, vamos a ver aquí la definición que Pablo hace de los dos beneficiarios. ¿Qué están haciendo estos beneficiarios por Dios, hacia Dios, en beneficio de Dios? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo a favor de estos beneficiarios? Es como un intercambio. Sin una cosa no hay la otra. Sin condición no hay promesa. La promesa no se presenta si no se cumple la condición. Es todo lo que la Biblia encierra. La clave que Pablo nos da de lo que hacemos hacia Dios está al principio del versículo. En el versículo 8 dice, y sabemos que los que no oigo, iglesia, que los que aman a Dios. Uy,
Los que aman a Dios. El amor a Dios es la clave, es el secreto, es la condición para obtener esta promesa. Vamos a verlo ahora en el primer punto. En primer lugar, entonces vamos a ver que los beneficiarios deben amar a Dios. Los beneficiarios de esta promesa son las personas que aman a Dios. Este es el primer y mayor mandamiento. La palabra de Dios lo tiene contenido desde Génesis hasta el final. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que esto es lo que el Señor nos está mandando a hacer desde el Antiguo Testamento. Luego el Señor Jesucristo dice, es que ustedes no han oído que toda la ley se encierra en 2 mandamientos, y cita este primero: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es amar a Dios? Ahora es la pregunta. ¿Qué es amar a Dios? Porque seguramente tú sabes lo que es amar a tu esposa o a tu esposo. Seguramente tú sabes lo que es amar a tu familia o a tus hijos. Tú sabes lo que es el amor a tu trabajo, a las buenas costumbres, el amor al país, etcétera, etcétera. A veces el amor está dirigido a cosas que no debemos dirigirlo. Hay gente que ama los vicios, hay gente que ama muchas cosas de las cuales Dios no se agrada. Pero no vamos a hacer comparaciones, vamos a ver solamente en qué consiste el amor a Dios. En sencillas palabras, podemos decir que podemos hacer demostraciones del amor, ¿verdad? En diciembre, ahora, el 24, dimos regalos. A veces decimos, eso es tradicional. Y le dimos regalo a las personas que nos aman y a las personas que amamos. Y compartimos algunas cosas, algunos regalos. Entonces, uno da un regalo como muestra de su amor o de su interés por su amistad hacia una persona. O en el día del aniversario, o en el día de un cumpleaños. O a veces no hay ningún día en específico y uno se puede presentar a su esposa con un ramo de flores. Fui a comprar el jamón, la carne, el queso y algunas cosas en el Walmart y vi que las flores estaban muy lindas y entonces tomé un ramo y se lo llevé a mi mujer. ¿Se dan cuenta? Una expresión de amor se hace en cualquier momento, no es necesario que haya un motivo específico. Pero el amor a Dios tiene algo que va mucho más allá de lo que realmente es mostrar algo o una cosa en ese amor. Porque yo puedo mostrarle a mi esposa un ramo de flores, una sortija, algo que yo estoy regalándole para demostrarle mi amor. Pero yo puedo demostrarle mi amor con hechos. Con hechos. Está haciendo mucho frío. Deja que yo saco la basura. Son hechos. No subas sola allá arriba, yo te voy a ayudar. Hay hechos que no significa que tengo que entregar algo, sino que tengo que hacer algo por alguien. ¿Qué puedes hacer por Dios? En primer lugar, apártate del pecado. Apartándonos del pecado es una de las formas en las cuales nosotros demostramos a Dios nuestro amor, acercándonos cada día más a Él, por medio de la oración, en su palabra, y estableciendo horarios y prioridades, sin que esos horarios, esas prioridades se vean interrumpidos por cualquier otra cosa. Más bien decir, este tiempo es de Dios y no lo interrumpe nadie, ni siquiera mi esposa, a la cual amo mucho, ni siquiera mis hijos. Es de Dios, porque mi gran amor es para Él, antes que para cualquier otra cosa. Apartándonos del mundo. A veces estamos con un pie aquí en la vida espiritual y otro pie aquí en la vida en la vida mundana. No estoy hablando de la vida material, porque la vida material es básica para nosotros también, pero es la vida mundana. Es sonreírle a las cosas que el mundo nos presenta y que sabemos muy bien que no tenemos que sonreírle a eso, porque cuando yo coqueteo con el mundo, soy infiel a Dios.
soy infiel a Dios. No hace falta que una persona, hombre o mujer, sea infiel a su cónyuge de alguna manera física, intencional. Con solo pensarlo, ya es infiel. Equipándonos para el cielo. ¿Se está equipando para ir al cielo? Cuando usted tiene que hacer un viaje, ¿no revisa su automóvil a ver si está bien para viajar? Si sus llantas tienen la presión de aire, le hizo el cambio del aceite, está bien la máquina, todo está funcionando perfectamente. Si usted tiene que ir muy lejos, usted mete quizás un cooler con bebidas frías, mete algún snack. ¿Hay dinero suficiente en el banco para llevarme mi tarjeta de débito? ¿Cargo buen efectivo? Hay muchas cosas que tengo que hacer antes de salir a un viaje. Y es importante, porque el viaje voy a tener necesidades. ¿Se está equipando usted para el viaje final? ¿Está haciendo todo lo que tiene que hacer o está esperando solamente que le llegue el momento de morir? Un hombre fuerte del mundo en estos momentos está en coma. Y todos sabíamos que le iba a llegar ese momento. Y él mismo lo sabía. Y ahora está en coma. Y ahí está Chávez, muriéndose. Quizás ya muerto, no sabemos. Ni tenemos una foto de él, ni hay ni una palabra de él grabada, nada escrito. No sabemos nada de él. Los que nos dicen sus edecanes, su gente. Y así hay muchas personas en el mundo. Chávez porque es una figura potencial, pero hay muchas personas que no son figuras potenciales, pero que están verdaderamente en este momento al borde de ya morir. ¿Qué estará pensando esa persona? No me preparé para ir al cielo. ¿Estás equipado para ir al cielo? Cuando los santos actúan fuera del carácter de Dios, no están demostrando su amor a Dios. Cuando usted actúa fuera del carácter de Dios, usted no demuestra su amor a Dios. Y el amor se demuestra, y es fácil decir que amamos, pero es muy complicado demostrar el amor, y mucho más cuando a quien amamos no lo vemos. En primera de Juan capítulo 3 versículo 14 al 18 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Esto me recuerda a una ilustración que dice: amor es ayudar a otros. Y se trata de nuestros niños, los preescolares, esos pequeñitos niños, alumnos. Ellos saben lo que es el amor. En una oportunidad una maestra quiso comprobar esto. Quiso saber si sus pequeñitos preescolares sabían lo que era el amor. Y ella entonces le pregunta a sus niñitos: ¿saben lo que es el amor? E inmediatamente una niña se levanta, se pone en pie, tiene 6 años, sale de su pequeña silla y se va hasta la maestra, la abraza y le da un beso y le dice: esto es amor. La maestra se conmueve, pero enseguida le dice: está bien, eso es amor, pero el amor es algo más. ¿Qué será ese algo?, pregunta la maestra. La misma niña, después de un rato de estar pensando, se levantó y contestó comenzó a poner todas las sillitas en orden que estaban fuera del lugar donde le correspondía. Limpió bien el pizarrón, levantó los papeles que estaban en el suelo, arregló los libros que estaban en desorden sobre la mesa, y enseguida, con aire de satisfacción, dijo a su maestra: amor es ayudar a otros. Tenía razón. Tenía mucha razón.
Es importante entender que Dios quiere ver tu amor hacia Él representado en acciones hacia tu prójimo. Porque a Dios no lo ves, pero a tu prójimo sí lo ves. Así que tú tienes que representar esas acciones. En Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40 dice: entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, y necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te vestimos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Aquí hay personas que trabajan en el hospital. Día tras día están cerca de personas que están enfermas. Y sé que tienen experiencias muy dramáticas, pero también tienen preciosas experiencias de mucho amor cuando ven que hay personas que están enfermas y a su lado está siempre un ser querido. Pero también hay personas que en la misma condición no son visitados por nadie. Y los mismos enfermeros, enfermeras y médicos son los que muchas veces le dan consuelo a esa gente. Recuerdo yo en Venezuela que visitaba los hospitales, y especialmente uno de ellos donde había un pabellón de enfermos de SIDA. Y los enfermos de SIDA son las personas más abandonadas que hay. Nadie las quiere. Aún muchas veces ni siquiera sus padres les visitan, sus hermanos, sus familiares. El decir que tienen SIDA ya es que están condenados por una sociedad. No importa cómo lo puedan haber adquirido, están condenados. Pero estando yo allí en ese lugar, pude sentir el dolor de algunos que murieron y de otros que siguieron viviendo, de los cuales no sé nada. Vi las familiares durmiendo en los pasillos porque no se les permite dormir en las habitaciones donde ellos están, pero ahí durmiendo en las sillas, esperando al día siguiente para salir a buscar donantes de sangre, para buscar comida o para ver dónde consiguen alguna ayuda económica o lo que fuera, porque tienen un familiar allí. Y cuando llegan al lugar, entonces tienen que tomar lo que consiguieron y compartirlo con aquellos que no tienen la ayuda, con hombres que están allí o mujeres en el pabellón de mujeres, al cual nunca me dejaron entrar, evidentemente. Las personas básicamente están sin ropa por problemas de su piel. Y estos hombres a los que yo atendí, hermanos, compartían lo que les llegaba. Sucede en las cárceles también. En las cárceles pasa mucho eso. Nosotros teníamos un ministerio carcelario que inclusive hasta una vez que visitamos una cárcel que se llama la penitenciaria de Tocuyito, allá en Venezuela, que es un horno de crímenes. Nos secuestraron a toda la iglesia que estuvimos allí, los presos nos secuestraron, y es una historia larga, pero fue interesante poder estar allí y compartir con personas. Eran mujeres, eran del pabellón de mujeres que nos secuestraron a todos. Y estando allí también yo pude ver desde mucho tiempo atrás, yo podía ver cómo había presos que la gente no visitaba. Y se le preguntaba: ¿usted tiene a alguien a su lado? ¿Hay alguna persona a la cual? Sí, pero no me quieren porque soy un criminal. Nadie abogaba por ellos. Tenemos que buscar a estas personas. Es parte de la demostración de nuestro amor hacia Jesús. Es la demostración del amor hacia Dios. El correcto uso de tus dones, hermanos, es muy importante para demostrar tu fidelidad a Dios. La oración, la lectura con devoción de la palabra, el hacer discípulo, en fin, la obediencia a Dios.
es una de las formas en que podemos demostrar nuestro amor a Dios. Jesús dijo: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Haremos nuestra vivienda, nuestra morada en Él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 14, versos 23 y 24. Amor es una palabra que requiere acción. Amor es una palabra que resulta en obediencia. Amor es un deseo de agradar a Dios. Quien dice amar a Dios, pero no le obedece en la verdad, no lo ama. Amar a Dios es obedecerlo en todo. La obediencia a medias, hermanos, es desobediencia. No puedo torcer la obediencia y decir: yo puedo obedecer aquí, pero esto lo tuerzo un poquito acá. No puedes. La obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Podemos concluir que el servicio y la obediencia a Dios son la mejor demostración que podemos hacer de nuestro amor a Él. Los cristianos, al no practicar estos dos principios, serán corregidos por Dios para llevarlo a donde Él quiere que estén. Oh, esto es delicado. Los cristianos que no obedecen esto, pero que tienen a Cristo en su corazón, Dios los va a obligar de alguna manera. Tal vez nosotros podemos ver en algunos niños en nuestro barrio o con nuestros amigos o aquí mismo en la iglesia, hijos de otras personas que son desobedientes y quisiéramos, a veces tal vez agarrarlos y alarle los pelos y darles unas palmaditas para que tomen en cuenta que tienen que respetar y obedecer a sus padres. Pero nos quedamos al margen. No son mis hijos. No puedo hacer eso con ellos. Y mucho menos en este país. En este país mucho menos, que inclusive si ven a uno que uno le está haciendo algo a su propio hijo para que le obedezca, le está dando una orejita o lo regañó muy fuerte, inmediatamente cualquier persona llama al 911 denunciando que el papá o la mamá está maltratando a su hijo. No creo que sea muy bueno tenerlo, pero son las leyes de aquí. Pero a Dios no lo rige el 911, ¿saben? Así que cuando ustedes se vean apretaditos porque Dios los está metiendo en el carril de alguna manera, porque Dios los está disciplinando de alguna forma, porque Dios les está advirtiendo algunas cosas, déjense llevar y no llamen al 911, porque no hay 911 para Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le cooperan a bien. Entonces, hasta aquí tenemos en primer lugar para los que aman a Dios. Los beneficiarios de esta promesa son las personas que aman a Dios. Este es el primer y mayor mandamiento, amar a nuestro Dios. Pero ahora, escuchen, iglesia, en segundo lugar tenemos lo que Dios ha hecho y hace hacia los que le aman. Ay, qué bueno, llegamos a un punto. Puedo respirar. Aquí tiene que abrocharse más el cinturón de seguridad. ¿Podemos usted y yo calcular lo que Dios hace por nosotros? Escucha con atención, iglesia. Dice la Biblia: ningún ojo ha visto, ni oído escuchado, ni nadie ha imaginado lo que Dios ha preparado para los que le aman. Usted ni se lo imagina. Usted no lo sabe, hermanos, las cosas que Dios tiene preparadas para usted y para mí. ¿Cuál es el punto importante de este pasaje? La respuesta es que se describe a los beneficiarios de esta promesa como aquellos que son llamados conforme a su propósito, con el poder de su propósito, conforme a su propósito. ¿Qué significa decir, además de amar a Dios? Los beneficiarios de esta promesa son también llamados conforme al propósito de Dios. Ahora me encuentro atrás,
Primero estaba adelante con lo del amor. Ahora me encuentro atrás. Vamos a ver quién me va a empujar o quién me va a alar. Dicen que cuando empujan no es muy agradable, que es preferible que alen. Entendamos primero el significado de la palabra llamados, que leemos en el verso 28, y ese significado está en el versículo 30 de Romanos 8, donde Pablo dice: y a los que predestinó, oigan bien, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos justificó. De este verso aprendemos que Dios justifica a todos los que llama. Dios justifica a todos los que llama. Él les absuelve, eso es justificar. Él los perdona, eso es justificar. Son tratados como justos, eso es justificar. Son sus hijos, Él nos justificó. A los que llamó, a estos también justificó. Y vuelvo a citar a Piper. Piper dice: esto significa que el llamado referido aquí no es el llamado general que se dirige a todos los hombres en la predicación del Evangelio. Repito esta frase. Esto significa que el llamado referido aquí no es el llamado general que se dirige a todos los hombres en la predicación del Evangelio. Si así fuera, entonces todos los que oyeran el Evangelio serían justificados. Porque el verso 30 dice: a los que llamó, a estos también justificó. Por ejemplo, si todo el que escucha el llamado de Cristo por uno de los grandes predicadores como es Billy Graham, o cualquier otro predicador, en la televisión, o en una campaña, o en el púlpito, fuera llamado en sentido de Romanos 8:30, entonces todos fueran también justificados. Porque, y a los que llamó, a estos también justificó. Este año vamos a tener una campaña con Billy Graham. Bueno, aquí no, en todo el mundo. ¿Ok? Y esta campaña con Billy Graham va a ser muy interesante. Vamos a tener unos materiales para los grupos pequeños. Vamos a ver unos CD en la televisión. Vamos a ver unos programas de televisión que van a venir diferidos. Y vamos a compartir con nuestros vecinos. Eso va a ser interesante para este año. Nuestros hogares se van a convertir en centros de predicación del Dr. Billy Graham. Y luego, con los materiales que tenemos, podemos trabajar con los invitados que llegaron a nuestra casa y así alcanzarlos para Jesús. El Dr. Billy Graham estará hablando, estará predicando el Evangelio y todos estarán escuchando. Pero ¿son todos esos los llamados? Pero Pablo enseña claramente que no todos los que son llamados en sentido general son justificados. ¿Por qué, hermanos? Porque para poder ser justificados después de haber sido llamados, hace falta la fe. Hace falta la fe. Somos justificados por fe. En Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que es llamado en sentido general tiene fe. Por tanto, no todos son justificados. ¿Se dan cuenta? Usted puede predicarle la palabra a alguien. A lo mejor esa señora o ese señor, ese amigo, hace una decisión, pero no es de fe, es una decisión. A lo mejor cierra sus ojos y repite la oración, como si fuese una porción mágica. Pero él no creyó. Él no creyó. Él no está justificado. Porque la fe es lo que lo va a justificar. Sin embargo, Pablo ha dicho en Romanos 8:30, los que son llamados son justificados. Gloria a Dios por eso. Esto puede ser un poco confuso, pero el mismo Pablo lo va a aclarar en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Atención, iglesia. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. Y dice el versículo 24, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Presta atención, iglesia. Pablo predica a Cristo a judíos y a gentiles sin distinción. En ese sentido, todos son llamados. Pero ese no es el sentido que Pablo utiliza en la palabra. Él dice que entre los que reciben el llamado general están los que son llamados
en el sentido particular. Aquí es donde se marca la diferencia. Hay un sentido general de llamado y hay un sentido real de llamado. Los que hacen el sentido real de llamado, dice la palabra que Cristo ya no es piedra de tropiezo para ellos, que el mensaje ya no es necedad, que comienzan a ver el poder y la sabiduría de Dios con claridad. Pero Pablo sí dice que los que no son llamados, griegos o judíos, aún habiendo escuchado, Cristo sigue siendo tropiezo. Cristo sigue siendo piedra de tropiezo para ellos. ¿Comprenden? ¿Comprenden? O sea, es como que yo acepte la ayuda de alguien para cualquier cosa, y tomando esa ayuda, yo no me muestro agradecido, porque todavía pienso que la persona que me dio la ayuda lo hizo por un interés. Entonces, en vez de ser agradecido, estoy viendo a la persona como alguna persona interesada hacia mí y la veo como tropiezo justamente. Pablo enseña que cuando el evangelio es predicado, Dios llama a algunos de una manera tan poderosa que sus corazones y mentes son acercados a Cristo y ellos lo aceptan en fe y en amor. Es por eso que Pablo dice en Romanos 8:30 que a los que llamó, a eso justificó. Aunque la justificación viene solo por fe, el llamado de Dios, entre paréntesis, produce fe. Abre los ojos del ciego para ver que Jesús es la sabiduría y es el poder de Dios. Y vamos a hacer una última ilustración aquí que en relación a esto. El llamado de Dios que Pablo tiene en mente no es como el llamado a nuestra mascota. Mi mascota se llama Bella. Y yo le digo, ven aquí, Bella. Ven aquí, Bella. E inmediatamente Bella corre hacia donde yo estoy. Pero cuando Bella está con Luz Dari, a veces yo la llamo y Bella no viene. Cuando usted llega a mi casa y Bella huele que usted es una persona nueva, una visita, ella la va o lo va a amar. Le va a demostrar su cariño. Es inofensiva, aunque es un perro muy grande, pero es inofensivo. Y entonces si yo le digo, no, Bella, no, véngase, ella no hace caso. O sea, yo puedo llamar a mi mascota, Blackie, come on Blackie, Bella, X, como se llame, y vendrá o no vendrá. No pasa eso con los muchachos. Perdón, no quiero hacer ninguna comparación muy baja, pero no solamente pasa con nuestras mascotas, a veces pasa con los hijos. Fulanito, ven acá que te estoy esperando, ven, apúrate, ya voy. Y ese ya voy se alarga quién sabe cuánto tiempo. El llamado de Dios es como el llamado que Jesús le hizo a Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro, ven fuera, le dijo. Lázaro, ven fuera. Es un llamado poderoso. Y Lázaro salió. Lázaro se levantó y salió afuera. Se levantó de la muerte de 4 días. Ahí estaba Lázaro, salió afuera. Con el poder del llamado de Jesús. Ese es el llamado de Jesús. Un llamado que ordena. En el momento en que Jesús toca a una persona para salvarle, es un llamado que ordena y usted tiene que obedecer. Es un llamado oportuno, es un llamado eficaz, es un llamado enérgico, es un llamado acertado. A los que llamó, a estos justificó. Y esa es la realidad. La seguridad de la salvación de los llamados descansa en la confianza que tengamos en quien nos justifica, en la confianza de nuestra justificación, no en lo que hagamos. Tenemos que hacer muchas cosas y especialmente ser muy obedientes a Dios.
Pero cuando el llamado de Dios llega a nuestra médula completamente, la justicia de Dios se hace realidad en nuestra vida y nosotros obedecemos. Obedecemos, porque hay poder en el llamado. Lázaro, estando muerto, obedeció, porque había poder en el llamado de Jesús. ¿Cuál es entonces el fundamento de 8:28, Romanos? ¿Dónde pueden encontrar aquellos que aman la seguridad de que la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, la mortandad cooperan para su propio bien? La respuesta es que aquellos que aman a Dios son también los que han sido llamados por Dios, y que su llamado no está basado en algo tan vacilante e incierto como nuestro compromiso a Dios, sino solo en su propósito eterno de elección, porque al que Dios favorece sin tener en cuenta sus obras, para Él será esta promesa. Nuestra confianza de que todas las cosas difíciles, de que todas las cosas difíciles y fáciles de nuestra vida realmente se conviertan en servidoras de nuestro bien, está basada no solo en el hecho de que hay una promesa en la Biblia, sino en el hecho de que desde la eternidad Dios, en su gran misericordia, nos ha escogido para que disfrutemos su banquete, y nos ha dado evidencia de nuestra elección al crear en nosotros corazones que antes eran de piedra y ahora aman a Dios. Vamos a ponernos en pie para orar y para escuchar muy bien la invitación que Dios nos está haciendo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esa paz y por ese amor, Señor, que tú haces que sea deleite en nuestros corazones. Gracias, Padre amado, porque estamos seguros de que en medio de cualquier circunstancia adversa que podamos encontrar en nuestra vida como creyentes, tu mano estará allí para auxiliarnos y hacer que todas esas cosas se conviertan en algo bueno, traigan bien para nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Gracias porque nos llamaste un día, pero nos diste la fe, Señor, para poder creer en el llamado que nos estabas haciendo y poder llegar a ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Fe que no teníamos, Señor, no era suficiente lo que teníamos para poder creer. Tú pusiste en nuestra vida, por el poder de tu Espíritu Santo, ese poder de tu fe, el poder de tu llamado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por conformarnos a ese precioso llamado. Muchas gracias, Señor, porque ahora, Padre amado, no es solamente el hecho de que tenemos que obedecerte para poder ser, Padre Santo, receptores o receptáculos, Señor, de ese llamado, sino que también, Padre de la gloria, de las promesas, sino que también, Padre de la gloria, tenemos la garantía de que tú harás cosas buenas en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ahora mira nuestros corazones. Observa, Señor, cada fibra de nuestro ser, nuestra mente y todo aquello, Padre Santo, que está en nuestras vidas. Todo lo que está, Padre amado, enmarcado en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y quita de allí todo lo malo, todo aquello que estorba, Señor, a nuestro crecimiento, todo aquello que estorba, Señor, a nuestra relación contigo. Límpianos, porque queremos ser muy limpios para estar delante de tu presencia. Gracias, mi Dios, por tu llamado en Cristo Jesús. Amén.